Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Celebrábamos este sábado 25 de julio la festividad de Santiago, día grande en España. Uno no acaba de entender que no sea fiesta nacional. Es verdad que celebramos la Inmaculada, patrona de España, el Pilar, patrona de la Hispanidad, pero creo que la fiesta de Santiago debería ser fiesta nacional. Al menos a nivel litúrgico en Madrid, no puedo decirlo en otras diócesis, ha sido fiesta. Y eso, pues siempre es interesante, porque nos recuerda la importancia que tiene para España el apóstol Santiago. Hablábamos la semana pasada, tras ganar el Mundial, de la importancia de que haya un proyecto común para poder hablar de nación. Nos remontábamos a ese libro de Jan Husset, Patria, Nación, Estado, en la cual él hablaba de que para poder designar o identificar una comunidad de personas como una nación, era necesario que tuvieran un proyecto común. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, cuando uno mira la historia de España, y lo recordábamos el lunes pasado, ese proyecto común ha sido la fe católica. Y que fue responsable de sembrar esa semilla en España fue Santiago Apóstol. España puede presumir de que quien sembró la semilla de la fe fue un apóstol. El apóstol que primero fue martirizado. Y además puede presumir de que ese que sembró la semilla de la fe y que de alguna manera, por tanto, puso el germen de lo que en el futuro será la nación española, que tardará 4 o 5 siglos en aparecer después de que estuviera Santiago en España, pero que lo que fue el fundamento de esa nación que surgió 5 siglos después fue la semilla que él sembró. España tiene la suerte de que su patrón, de que lo que podríamos denominar su fundador, también descansa en la propia España, en Santiago de Compostela. Un Santiago al que no le fue fácil predicar en España. Un Santiago que desesperó de la dureza de los españoles ante la fe, pero que tuvo el consuelo, también otra gracia que concedió el Señor a España, de que la Virgen en carne mortal le visitara. Y le visitara para decir: ten esperanza, confía, persevera. No sé si lo dijo así, pero yo tiendo a pensar, porque este pueblo dará grandes alegrías a la Iglesia y a Jesucristo. Y así fue. Tiempo después, esa fe que sembró Santiago caló en esta tierra. Y caló de tal manera que, repito, podemos decir que es el elemento fundante de la nación española, el elemento vertebrador de la nación española, el elemento que configura la esencia de la nación española. Muchos historiadores, entre ellos uno de los grandes, Menéndez Pelayo, así lo han reflejado. Y por eso, en ese epílogo magnífico
que les recomiendo a todos ustedes que lean si no han leído su obra Heterodoxos, que también se la recomiendo. Él nos recuerda lo que es la grandeza de España. Cuna de San Ignacio, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, evangelizadora de medio orbe. Esa es la grandeza de España. Ya no me acuerdo cómo sigue ese epílogo, pero también ese epílogo tiene de alguna manera una enseñanza o una advertencia. Si España pierde la esencia de lo que fue, volverá a los tiempos anteriores a la unificación romana, cuando la península ibérica era una amalgama de tribus bárbaras que estaban divididas y enfrentadas entre sí. Advertencia que quizá estamos viendo que se cumple en España. Por eso digo que la fiesta de Santiago no es una fiesta para que pase desapercibida. En primer lugar, es una fiesta para reflexionar, para volver a caer en la cuenta de lo que es importante en España, para volver a caer en la cuenta de dónde está el elemento fundante de la nación española. Y por otra parte, para el agradecimiento, porque España no hubiera sido lo que ha sido en la historia si no fuera gracias a Santiago. Ojalá los españoles volvamos al orgullo que muchas generaciones y generaciones de españoles tuvieron de sentirse hijos del apóstol Santiago. Y ojalá recuperemos, como hicieron muchos españoles a lo largo de la historia, ese deseo de la protección de Santiago con el famoso grito: Santiago y cierra España. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes que volvemos a recordar que ustedes pueden contactar con este programa y lo pueden hacer a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es. También lo pueden hacer a través del WhatsApp que está vigente durante el directo del programa. Pueden escribir al 668 594383, 668 594383, y luego también, bueno, pues pueden participar en directo del programa, a lo cual pues les animamos mucho, porque siempre decimos que es la parte que más nos gusta. Hablábamos de Santiago, y la verdad que siempre que estamos cerca de la fiesta de Santiago, a mí me gusta recordar
esa anécdota que le escuché una vez a un sacerdote en una homilía y que a mí me parece muy bonita, ¿no? Cuando recordaba cómo de alguna manera Jesucristo a los 3 apóstoles, no sé si predilectos, pero que de alguna manera distinguió, Pedro, Juan y Santiago, les entregó pues sus principales tesoros. A Pedro le entregó la Iglesia, a Juan le entregó a su madre y a Santiago le entregó a España. Y obviamente, pues quizá a Santiago le dio pues el regalo pues más sencillo, porque obviamente por encima de España está la Madre de Jesucristo y por supuesto la Iglesia. Pero no cabe duda de que podemos decir, haciendo, pues no sé si teología ficción o espiritualidad ficción, pues que ese encargo de dar a Santiago España, pues de alguna manera era una predilección del Señor por los españoles. O si no una predilección, una atención o preocupación especial por los españoles. Y les digo que me gusta recordar esta anécdota, que como todos ustedes saben no tiene ninguna base bíblica, pero bueno, la historia sí ha mostrado cómo el que vino a España fue Santiago. Porque muchas veces podemos caer en la desesperanza. Y creo que en España tenemos muchos motivos para no perder la esperanza. Y uno de ellos es el hecho de que quien vino aquí, quien durante mucho tiempo el pueblo español ha sentido que le protegía, era uno de los apóstoles predilectos del Señor, Santiago. Junto a eso, pues quizá también ese calificativo que nos puso San Juan Pablo II en uno de sus viajes de tierra de María. También creo que España puede estar muy agradecida por la fuerte presencia mariana que hay en España. O sea que bueno, la fiesta del apóstol Santiago no solo es un motivo, como decíamos, para el agradecimiento, no solo es un motivo para recordar cuáles son los orígenes o fundamentos de la nación española, sino que también pues es un motivo para la esperanza. Yo creo que si algo tenemos que tener muy presente los españoles es que el Señor no se olvida de nosotros, que el Señor y su madre cuidan de nosotros. Y eso pues es un motivo de esperanza. La verdad que me ha venido ahora una idea a la cabeza. Estaba escuchando, yo hay un podcast de YouTube que les recomiendo encarecidamente, que es A la de 3, que lo dirige un chico joven, Lluís, y la verdad que es un podcast que es muy interesante, es un podcast de entrevistas, y realmente, además de que él entrevista muy bien, las personas a las que lleva, pues son muy interesantes. Y recientemente me encontraba con un podcast de Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón es un ingeniero, consultor empresarial, consultor de estrategia empresarial, y junto a eso pues es la persona que más sabe de demografía en España. Y estaban charlando sobre la cuestión de la demografía, los niveles ínfimos de natalidad que tenemos en España, la falta de reemplazo generacional. Y en esa conversación, que ha hecho que me pique la curiosidad, y quiero ver si puedo buscar estas dos citas para ver en qué contexto se hacen, pero vamos, la garantía de la veracidad de las citas, tratándose de Alejandro de Macarrón, que pocas personas hay más rigurosas que él en el ámbito público, pues me hacía mucho reflexionar y tenía un poco relación con esta cuestión que estamos hablando hoy de Santiago, de que Santiago nos recuerda el fundamento
y del ser español y cómo su fundamento es la fe católica. Porque cuando Lluís le preguntaba, bueno, pues por las causas principales de esta caída de la natalidad, bueno, Alejandro Macarrón la centraba en la pérdida de valores espirituales, ¿no? Como de alguna manera, porque además él centraba muy claro cómo la gran caída de la natalidad en España se produce a partir del año 1977, es decir, cuando ya ha muerto Franco y ya estamos en plena transición. Y, pues hombre, muchas veces el hecho de que dos fenómenos coincidan en el tiempo no quiere decir que tengan una relación de causa-efecto, pero lo que es claro es que a partir de 1977, lo hemos defendido muchas veces en este programa, se produce una transformación de los principios espirituales sobre los que se establece la convivencia en España. Y causalidad o no, casualidad o no, en ese mismo momento empieza una caída drástica de la natalidad en España. Y él, a modo de ejemplo de cómo estos valores sobre los que se construía la convivencia en España habían sido trastocados, citaba dos textos de dos personas que habían tenido un papel muy relevante en la transición española. El primero que citaba era Leopoldo Calvo Sotelo. Y Leopoldo Calvo Sotelo, padre de familia numerosa, según explicaba Alejandro Macarrón, se atribuía el mérito de haber introducido el divorcio en España. El divorcio en España no lo introdujo el Partido Socialista, sino que lo introdujo la UCD. Y además, de alguna manera, hacía la reflexión de que España era un país atrasado porque no tenía ley del divorcio. Y junto a ese testimonio citaba también las memorias que acaba de publicar, que ha publicado recientemente el rey emérito Juan Carlos I, en las que parece, por lo que citaba también Alejandro Macarrón, que también hacía la misma reflexión, es decir, que España era un país atrasado que ni siquiera tenía ley del divorcio, como de alguna manera diciendo, bueno, la llegada de la transición y la implantación de leyes como la del divorcio supusieron una modernización de la sociedad española. Claro, ¿por qué me venía ahora a colación esas citas que había dado Alejandro Macarrón? Bueno, porque uno entiende, tras la declaración de parte de estas dos personas que jugaron un papel fundamental en la transición española, uno fue el jefe del Estado que la pilotó, según nos cuentan, y el otro fue miembro de los gobiernos de Adolfo Suárez y luego fue el presidente del gobierno. Vemos ahí cómo hay una idea de que para modernizar España, modernizar digo entre comillas, claro, si se entiende modernizar por acercarla a la modernidad, tendría sentido, pero si se entiende modernizar en el sentido de hacer un país, vamos a decir, mejor, pues hay que ponerlo muy entre comillas, pues ellos entendían que era necesario traer la ley del divorcio. Y es más, de alguna manera entendían que había que romper con los principios cristianos que habían venido informando la organización social y la convivencia en España. Bueno, pues de alguna manera era romper con esa tradición que surgió a partir de la semilla que sembró en España el apóstol Santiago. No voy a seguir hablando de esta cuestión porque nos daría para el programa entero y bueno, la verdad que tenía pensado hablar otras cosas. Pero claro, con buen criterio, ¿no? Alejandro Macarrón les lanzaba la pregunta al rey y a Leopoldo Calvo Sotelo, y es si se atreverían a defender ante esa cantidad de niños, creo que hablaba de cerca de 4 millones de niños que ya han sufrido el divorcio y separación de sus padres, si tendrían el valor de explicarles que esto era modernizar España. Porque aquí
Muchas veces nos gusta hablar de derechos y de avances y de progreso y normalmente lo hacemos en abstracto. Pero la realidad de la vida es que cuando uno baja y concreta y va a los hechos, se da cuenta que todo eso que se vendía como gran avance, al final lo que ha sido es un drama para multitud de personas, entre ellos para muchos niños y jóvenes que han visto cómo sus padres traicionaban no solo el compromiso que se dieron entre ellos, sino de alguna manera el compromiso que habían contraído con esos hijos que podrían venir y a los que, salvo casos excepcionales de imposibilidad de convivencia, pues han acabado dejando solos. Bueno, pues esto un poco por hablar de Santiago, apóstol. Otra cuestión que quería abordar con ustedes está referida un poco a la cuestión del bien común. Y quería hablar de ella en relación con todos los sucesos que están produciéndose a raíz de los incendios que están asolando Ávila, buena parte pues, de la zona noroeste, suroeste de Madrid. Incluso últimamente pues estaba hablando de que ya podía estar llegando a la provincia de Toledo. Y creo que son dos elementos que conviene que tengamos un poco presentes, porque hay dos principios de la doctrina social de la Iglesia que son básicos. Uno es el bien común, ¿no? La necesidad de que gobernantes y gobernados trabajen conjuntamente en la promoción del bien común, que no es otra cosa que tratar de establecer las condiciones que faciliten, ¿no?, que las personas que forman esa comunidad puedan alcanzar la plenitud. El bien común, como nos explicaba el Papa León XIV en su discurso ante el Congreso de los Diputados, no es la suma de bienes individuales, sino que el bien común es un bien que generamos entre todos y que de alguna manera disfrutamos todos. Claro, esa búsqueda del bien común es básica en la concepción de la comunidad política por parte de la Iglesia Católica y su doctrina social. Y luego el otro es el principio de solidaridad. Es esa idea, lo hemos explicado muchas veces. Cuando hablamos de solidaridad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, no hablamos simplemente de ser bueno con los demás, sino que es vivir en la tensión de entender que yo formo parte de un conjunto en el que todas mis acciones afectan a los demás. Y que, por tanto, antes de actuar, me debo plantear qué impacto tendrán mis acciones en los demás. Y junto a eso, por supuesto, está la cuestión de preocuparme por las necesidades de los demás. Pero digamos que hay algo más que el mero hecho de preocuparme por las necesidades de los demás, sino que es vivir en la tensión permanente de ser consciente de que lo que yo haga afecta a los otros. Y que, por tanto, antes de actuar, debo preguntarme por ese impacto. Bueno, hasta aquí la cuestión. ¿Qué vemos entonces? ¿O qué hemos visto en toda esta crisis de los incendios? Lo primero es, una vez más, y esto es algo que quizá ha estado siempre presente en la vida política, porque yo creo que de alguna manera la democracia liberal lleva a eso, la democracia de partidos lleva a eso, incita a intentar aprovechar cualquier situación que se dé con el objeto de sacar rentabilidad para el propio partido, traducida en votos, pero que yo creo que está alcanzando unos niveles de desfachatez tremendos con el gobierno actual, porque pues ya vimos cuando la Dana, ¿no?, como cogían a un miembro del gobierno con un papel en el que se decía esto se puede utilizar políticamente. Y ahora lo que hemos visto de nuevo es los intentos de generar debates espurios en el intento de criticar a una administración o dos que están sufriendo el embate de los incendios para criticar políticas que puedan llevar a nivel fiscal y demás, ¿no? Entonces, realmente esto ya resulta muy cansino
el ver cómo a nuestros políticos les preocupa poco el bien común y les preocupa sobre todo el interés partidista. Y creo que esto es una de las grandes gangrenas que dinamitan la convivencia social en España. Porque cuando uno ve que cuando se produce la gota fría de Valencia, cuando se produce el accidente de Adamuz, cuando se producen los incendios ahora en Madrid, en Ávila, que, o incluso ahora parecía que con la cuestión de, creo que hay un incendio ahora que está naciendo en la Comunidad Valenciana, entonces la izquierda valenciana aprovechaba para criticar al presidente de Valencia que hubiera mandado recursos para apoyar a Madrid en la lucha contra estos incendios devastadores. Bueno, pues uno lo que ve es que aquí lo que se prioriza es el interés partidista. Y claro, esto es la tumba de una nación, de una sociedad. Y luego, por otro lado, yo creo que quizá esto pues se nos escapa un poco más del ámbito de la doctrina social de la Iglesia, pero yo creo que también merece un comentario. Resulta que cuando estamos viviendo pues unos incendios tremendos, pues el presidente del gobierno se dedica a hablar del cambio climático. Y claro, al margen de la opinión que tenga cada uno sobre el cambio climático, y vaya por delante que uno piensa que el clima cambia, y cualquiera que se haya dedicado mínimamente a leer algo sobre el clima sabe pues que allá por el siglo XII o siglo XIII hubo lo que se llama el óptimo climático, donde en Europa las temperaturas fueron 2 o hasta 4 grados superiores a lo que hay ahora, y por tanto había mucho menos hielo, había muchas menos zonas frías, se habla incluso de que había viñedos en los países nórdicos, bueno, porque el clima era mucho más templado. Pero luego cualquiera que haya leído, pues también sabe que creo que es alrededor del siglo XVII donde se vivió una pequeña edad de hielo. Con lo cual todos sabemos que el clima cambia y en esas épocas no se podía hablar ni de CO2, ni de industrialización, ni de historias. Y el clima cambió severamente respecto de lo que puede ser los años 12, los siglos XII, XIII, XI, de lo que luego fue el siglo XVII, XVIII. Por tanto, uno es consciente de que el clima cambia. Donde uno no está de acuerdo con el discurso dominante es que el hombre afecte en el cambio climático. Y por tanto considera que son bastante torticeras todas estas políticas del cambio climático que más bien lo que buscan es cambiar un modelo social, cambiar un modelo económico, que parece, como muchos señalan, que está diseñado para empobrecer al occidente que en su momento fue cristiano, y luego, ¿por qué no también para generar muchos negocios de millones de euros alrededor de todo este cuento, ¿no?, del cambio climático producido por la acción del hombre? No del cambio climático, sino del cambio climático que se considera que es producido por el hombre. Pero al margen de eso, claro, sorprende que cuando, pues al menos hasta donde sabemos y lo que se ha publicado, uno de los incendios de Madrid pues parece que ha estado producido por un coche que se incendió y el otro por una irresponsabilidad en la zona de Ávila, pues parece ser de unos señores que no tenían los permisos adecuados, pero que utilizaron unas máquinas, herramientas que debieron producir unas chispas y eso produjo, es un poco lo que se ha publicado, pues otro de los incendios. Claro, eso no tiene nada que ver con el cambio climático, eso tiene que ver pues con la irresponsabilidad, negligencia o mala suerte humana. Y cuando sabemos que muchos de los últimos incendios también están producidos por pirómanos, pues eso tampoco tiene mucho que ver con el cambio climático, tiene mucho que ver con... Claro, cuando además a los expertos en luchar contra el fuego lo que nos dicen es que la gran novedad de los incendios actuales es que son mucho más voraces, pero son mucho más voraces porque hay mucho más combustible en los bosques y en los montes, porque no se deja limpiar esos bosques y esos montes, porque no se deja que entre el ganado, las vacas o las ovejas, que en muchos casos ayudan a que haya mucha menos maleza o incluso los pastos estén
más bajos, y todo eso es quitar alimento, combustible, en el caso de que se produzca un incendio, claro, que nos vengan a hablar del cambio climático, pues cuando menos uno dice, hombre, esto parece que es tirar balones fuera. Porque claro, si uno culpa al cambio climático de los incendios, pues parece que no hay nada que hacer ni en la prevención previa, ni en la disposición de medios posterior para poder actuar contra los incendios. Claro, porque cuando muchos expertos forestales reclaman que se puedan limpiar los bosques, que se pueda quitar la maleza, que se pueda dejar pastar al ganado, y que todo eso ayuda a que en caso de que haya un incendio, la voracidad de ese incendio va a ser mucho menor y por tanto va a ser mucho más fácilmente controlable, pues sorprende. Hoy leía que la ley que empezó a prohibir esto es del año 2003 con José María Aznar. Claro, ningún gobierno posterior ha entrado en esta cuestión. Quizá por miedo a los ecologistas, no lo sé. Pero la realidad es que es uno de los grandes dramas que vive nuestra nación. Y nadie toca este asunto. En cambio, nos hablan del cambio climático, que es como desviar balones. Claro, cuando se habla o se publica que cerca de la mitad de los hidroaviones o de los elementos aéreos que se podrían utilizar para luchar contra los incendios no están operativos por falta de mantenimiento, claro, pues hablar del cambio climático desvía la atención. Y yo creo que lo que tenemos que pedir a nuestros políticos de todo signo es que sean rigurosos al abordar los problemas. Y no podemos estar lanzando balones fuera. Claro, cuando el Papa León XIV venía a España y lo que pedía a los políticos es que priorizaran la búsqueda del bien común en su actividad política, claro, cuando vemos este tipo de discursos que tratan de aprovechar una catástrofe con un interés partidista, o bien en vez de asumir responsabilidades y ponerse manos a la obra para decir esto no va a volver a pasar porque vamos a actuar preventivamente y para eso vamos a cambiar las leyes que hacen falta para que esto sea posible, porque claro, leía estos días que hay en lugares donde te pueden multar hasta con 300.000 euros si limpias el monte. Claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién se va a atrever a limpiar el monte cerca de su casa para evitar que un incendio devore su casa? Si te estás arriesgando a que te pongan una multa de miles de euros o de cientos de miles de euros. Y luego vamos a dotar los medios necesarios. Publicaban estos días que Francia ya está disponiendo de unos Airbus que están especialmente preparados para la lucha contra los incendios, y España, que había anunciado que los iba a tener, todavía no los tiene. Pues habrá que preguntarse por qué. ¿Y a qué estamos dedicando el dinero de los españoles? ¿Y dónde se va este despilfarro? Claro, y aquí aparecía una reflexión también sobre esta cuestión que abordaban, por ejemplo, hoy salía en el periódico El Debate, tratando de preguntarse si para este tipo de respuestas ante una crisis como son los incendios, que no entienden de fronteras, que no entienden de comunidades autónomas, realmente es eficiente haber transferido todas las competencias a las autonomías. Porque quizá haría falta, reivindicaban el famoso ICONA, que yo no sé qué ha pasado con el ICONA, pero por lo que venía a indicar el artículo, pues parece que es un organismo que ha desaparecido, ¿no? Que de alguna manera llevaba una gestión centralizada de todo el cuidado de los montes y de los bosques y también de la lucha contra los incendios. Quizá nos tenemos que replantear este empeño de permanentemente ceder competencias a las autonomías, porque muchas veces no es eficiente y por tanto no se cumple el principio de subsidiariedad. Y todas estas cuestiones creo que nos las tenemos que replantear. Porque hay unos principios de la doctrina social de la Iglesia que son fundamentales a tener en cuenta a la hora de gestionar la comunidad política. Principio del bien común, principio de socialidad, y ahora hablábamos del principio de
subsidiariedad. Vamos a hacer una breve pausa para el descanso, no para la publicidad, sino para el descanso. Recojan un poco de aire y volvemos unos breves minutos y damos paso a aquellos oyentes que quieran participar. Pues cuando son las 10 menos 19 minutos en la península, 9 menos 19 minutos en las Islas Canarias. A veces casi me voy a la hora del anterior programa y eso que ya llevamos un buen tiempo haciendo el programa en el nuevo horario de 9 a 10. Bueno, la verdad que esto a veces me pasa. Tenía un montón de temas para compartir con ustedes, pero bueno, a veces, según me van surgiendo los temas, voy enlazando ideas y me como el tiempo que tenía pensado para otras cuestiones. Pero voy a intentar que no me pase como otras veces y que no les doy paso. Y les recuerdo que nos pueden llamar al 91-005-9419. 91-005-9419. Y creo que tenemos una llamada ya para nosotros, o sea que le vamos a dar pasos. Tenemos con nosotros a Pilar de Salamanca. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, don Luis. Cada día te tengo que agradecer los programas que haces, ¿sabes? Y esta vez, pues cada vez se me encoge más el corazón de cómo tenemos a esta España, cómo has encarrilado desde Santiago, el apóstol, hasta llegar aquí a los incendios. Me da mucha tristeza que yo con 63 años que hayan destruido lo que se dice la familia. Todo esto por el poder político, ¿sabes? Y como has dicho, por ejemplo, ¿por qué no nos dejan cuidar a los campos? No nos dejan limpiar los campos, porque parece ser que, bueno, los ecologistas o lo que sea, en todo no se acerca al bien común, lo que tú has estado explicando. Y es que, ¿sabes? Me da muchísima rabia y me da muchísima pena
que estos políticos, sea derecha, izquierda, de dentro, azul, amarillo, rosa, de lo que sea, no se estén dando cuenta que estamos destruyendo la casa común, todo esto. Y yo creo que para darles daño, hacerles daño a esta gente, lo único que sería, no sé si sería, es decir, ponernos el español, el que crea en Dios, en el espíritu del apóstol Santiago, que lo hizo todo para que fuéramos una iglesia católica y todo esto, no ir a votar, nadie, para darles daño, para hacerles daño y decir, oye, aquí está ocurriendo algo que el español de a pie, el cristiano, el que quiere al ser humano, al ayudar, no queremos cosas grandiosas como quieren los políticos. No sé, me da muchísima pena, Luis, muchísima pena cómo estoy viendo España. Pues muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Me ha apuntado bastantes cosas que has dicho y aprovecho luego para comentarlas, pero por si acaso me alargo, pues antes prefiero dar paso a Trini de Granada. Buenas tardes, Trini. Buenas tardes, don Luis. Cada lunes espero con mucha ilusión escuchar su reflexión, porque es reflexión, información y reflexión. Y yo soy una persona que no manejo la tecnología, no veo la tele y vivo en la Vega de Granada. Soy una persona que ama la naturaleza y que intenta comprender al hombre que hace leyes que perjudican. Le voy a poner simplemente un detallito. Mire, don Luis, yo tendría para hacer un fuego, para quemar las ramas, lo que no es basura y yo lo puedo quemar y esa ceniza luego además la aprovecho y es buena para el campo, pues yo tengo que ir y pedir un permiso y hacer un escrito. Y yo casi ni me manejo mucho porque soy casi medio analfabeta. Mire, y entonces ellos me dicen qué día y a qué hora yo puedo hacer ese pequeño fuego. Y si no, me multa. Entonces, yo he intentado explicarle a la persona que tengo delante, ¿y usted cómo puede saber si en ese momento va a correr aire? Y entonces sí que se corre peligro. Mire, yo vivo en esa finca y estoy ahí y en mi finca y yo me duele más que a nadie y yo nunca he metido fuego. Esto no es muy... Pues esta es la normativa y si no le echan una multa. Y entonces opté por comprarme una máquina de gasolina para picar, que está siempre destrozada y que yo estoy asustada de que un día mi marido se pique él mismo. Así que, mire, es un desastre cuando las personas que nos hemos criado en el campo toda la vida no nos dejan que hagamos lo que nuestro sentido común y responsabilidad nos dicen que hacemos y lo que nos enseñaron nuestros mayores. Porque ya nuestros mayores nos enseñaron a levantarnos ahora en el verano de madrugada muy temprano, que es cuando no corre aire ni brisa. Y entonces se hace el pequeño fuego y en vez de hacer un fuego grande se hacen pequeños fuegos. Pero mire, ellos no quieren escuchar y uno lo que acaba es muy desanimado y pensando en vender el cortijo y irse uno. Muchísimas gracias por esa información y esa reflexión que cada lunes de 9 a 10 yo escucho con mucha atención. Que Dios se lo pague. Pues muchas gracias, Trinidad y Pilar, en primer lugar por las menciones cariñosas, que no creo que son merecidas, pero bueno, que les agradezco mucho y también la fidelidad a escuchar el programa. Decía Pilar, y luego engancho con Trini, que efectivamente se ha destruido la familia en España. Bueno, efectivamente, yo les recomiendo a todos ustedes que busquen en YouTube esta entrevista de Alejandro Macarrón y una de las razones que esgrimirá de por qué ha caído drásticamente la natalidad en España es porque se ha buscado destruir la institución familiar y se ha hecho desde las leyes, empezando por aquella ley que supuestamente reivindican el rey
y el rey emérito Juan Carlos I y Leopoldo Calvo Sotelo en sus memorias, como elemento modernizador de España, que es la ley del divorcio, que supone destruir la institución familiar. Obviamente, esa destrucción no fue tan grave, pero ya abrió la primera falla para que luego, ¿no?, posteriores reformas del socialismo pues fueran convirtiendo el matrimonio en el mayor contrato basura de todo el ordenamiento jurídico, y eso tiene sus impactos. Hablaban de cuidar los campos las dos, y Trini ponía un ejemplo de lo que es la sociedad que estamos construyendo. Yo tengo muy cerca una persona que se dedica a la explotación forestal. Y claro, es dramático ver cómo una persona que se dedica a explotar los bosques y que los vende para madera, y que por tanto son su sustento, y que es el primer interesado en que esos bosques sigan existiendo, porque si no, no podrá vender la madera y no tendrá con qué vivir. Cada vez que quiere talar un árbol o un grupo de árboles o un sector de ese bosque, necesita permiso y autorización de la administración, de un técnico al que ni le va ni le viene que pase con ese bosque, ¿no? Y solo se puede hacer lo que diga el técnico, con lo cual al final el que acaba gestionando la explotación forestal de este amigo mío es el técnico, no el propietario, ¿no? Y luego con estupideces tales como que la normativa impide, por ejemplo, el que una enredadera de un árbol se pueda cortar. Claro, que exista esa enredadera, aparte de que pone en riesgo la vida de ese árbol, claro, es alimento perfecto para las llamas, con lo cual hace que los fuegos sean más voraces. Claro, este ejemplo que ha puesto Trini, yo lo vivo también, por una parcela que gestiono, y cada vez que uno quiere quemar rastrojos tiene que pedir permiso al ayuntamiento, y el ayuntamiento le dice cuándo lo puede hacer, y como dice Trini, bueno, y si esos días que usted me ha dado resulta que hay viento y que no conviene hacerlo. Pero claro, es esta mentalidad que comparten todos los partidos políticos y que en el fondo podemos decir que es un elemento configurador de la modernidad en la que vivimos, que es el hecho de que el Estado es a quien corresponde organizar todos los aspectos de la vida social. Y ese Estado, que se concreta en los funcionarios, piensa que el ciudadano es tonto e inútil, y que por tanto es al Estado y por tanto a los funcionarios a los que les corresponde decirnos cómo debemos hacer cualquier aspecto que afecta a nuestra vida. Y por eso estamos llenos, no solo en el ámbito del campo, en Madrid no se puede, uno no puede talar un árbol de su casa sin permiso. Claro, luego nos hablan de propiedad privada. Pero es que esta legislación lleva con 30 años de Partido Popular gobernando la Comunidad de Madrid. Repito, leía hoy en la Gaceta que la primera legislación que impide quemar la maleza, o quitar la maleza de los bosques, es la Ley Forestal de 2003, que es de José María Aznar, que luego no ha tocado ni Rajoy ni, por supuesto, los gobiernos socialistas. Pero es que ustedes pregúntense cualquier cosa que quieran hacer en la vida. Es que hay una norma que regula cómo hay que hacer eso. Y en esto están todos los partidos políticos, da igual la orientación. Consideran que es el Estado el que nos tiene que organizar la vida. Y el Estado no sabe de muchas cosas, por mucho que nos diga que tiene técnicos. Porque además muchos de esos técnicos, aunque se dediquen al campo, son urbanitas. Y muchas veces no han visto ni el campo de cerca. Y claro, este es el drama de nuestra sociedad. Un Estado omnipresente en todos los ámbitos de la vida social y con un afán regulador total de nuestra vida, lo cual solo lleva pues a problemas y a conflictos. Decía Pilar, es necesario hacer algo. Yo coincido con ella. Decía, hay que dar como una especie de toque a nuestra clase política, algo que realmente le sobrecoja. Yo no sé si eso es posible, porque creo que a nuestra clase política, desgraciadamente, le dan igual los españoles. Y es verdad que hemos visto en países, por ejemplo, Italia, ¿no?, cómo
y en parte en Francia, cómo todos los viejos partidos han desaparecido, y eso ha sido fruto, de alguna manera, de una sociedad que ha rechazado a esos partidos que históricamente dirigieron los destinos de sus naciones. Hemos visto cómo en países como Polonia o como Hungría nacían nuevas fuerzas políticas para atender una demanda social. Bueno, pues estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que pensar como sociedad cómo hacemos ver de manera contundente a nuestros políticos que estamos cansados de cómo dirigen la nación. Porque la nación lo que busca es unidad, y lo que necesita es unidad, no división, cohesión y no enfrentamiento, búsqueda del bien común y no del interés partidista, búsqueda de un sentimiento nacional y no la creación de reinos de taifas autonómicos. Y sí, yo creo que como españoles efectivamente pues tenemos que ver la manera de demostrar de una manera contundente ese malestar y esa necesidad de cambio de rumbo que necesitamos para que España vuelva a ser un país justo, próspero, acogedor, protector de la vida, protector de la familia. Así que muchas gracias a Trini y a Pilar por sus acertadas intervenciones. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.